Varias selecciones a lo largo de la historia han sabido pasar del anonimato absoluto a ser relevantes a nivel internacional, un cambio que no nos llega de la nada y que hay que saber encontrarlo y aprovecharlo. Por eso, para dar cuenta de ello, aquí les traemos 8 selecciones que han logrado salir de un pasado oscuro y convertirse en equipos no necesariamente ganadores, pero sí competitivos y que supieron hacerse de un lugar en el mapa del fútbol mundial. Y empezamos por Ecuador, una selección que tardó en hacer ruido a nivel sudamericano y mundial, pero hoy es una selección a considerar, gracias en parte a que han sabido exportar su talento a ligas competitivas como la Liga Mexicana, donde hay varios ecuatorianos brillando. Y por eso acá les tenemos una buena noticia a nuestros amigos ecuatorianos, argentinos, chilenos y peruanos, pues ustedes desde sus países, con descargar la app de OneFootball, pueden disfrutar de 2 a 5 partidos de la Liga MX por jornada. Y como siempre, esto es totalmente gratis, en HD y con la mejor calidad de transmisión, así que acceden ya al link que encontrarán en la primera línea de la descripción de este video para tener en su teléfono la acción de la Liga Mexicana, además de, por supuesto, la mejor información de sus equipos favoritos. Como los ecuatorianos con la selección de Ecuador, que como les comentaba, sufría de un recorrido casi irrelevante hasta que llegó a aquel proceso mundialista camino a Corea-Japón 2002, donde la Tri apostó a la experiencia del Bolillo Gómez para formar un equipo que cambió la irregularidad del pasado por un juego mucho más estructurado, ordenado y propositivo. Ideas que sumaron mucho al juego de una generación de grandes talentos que completaron una enorme eliminatoria, donde Ecuador quedó segunda en la clasificación de CONMEBOL. Aquella hazaña rompió muchas barreras y fue la base para que la Tri en los años venideros hiciera cosas más importantes, pues luego de aquella aventura mundialista del 2002, Ecuador pasó de estar en 0 mundiales a participar en otros 2, y si bien en la Copa América la deuda se mantiene al menos desde aquel proceso con el bolillo, sus registros mejoraron ligeramente, logrando llegar 2 veces a los cuartos de final. Continuemos en Sudamérica para hablar del caso de Colombia, otra selección que durante décadas pasó sin hacer mayor ruido más allá del subtítulo de la Copa América de 1975. Eso fue así hasta que el combinado tricolor apostó por un joven Francisco Maturana para que dirigiera al equipo nacional de cara a la Copa América de Argentina 1987. Una decisión un tanto arriesgada y que se vivió en ese momento con mucho escepticismo, pero pronto daría resultados. Y es que el estratega chocuano trajo una revolución completa al seleccionado colombiano, el cual prescindió de las individualidades y se enfocó más en los valores colectivos. Por eso se decidió que el Atlético Nacional, equipo que Maturana también dirigía por aquel entonces, fuera la base de una selección cafetera que también supo aprovechar de la mejor manera el talento de una generación que marcaría época. Fue así como aquel conjunto cafetero sorprendió a propios y extraños, llevándose un digno tercer lugar en aquella Copa América del 87, un resultado que marcó un antes y un después en la selección Colombia, que en los años venideros se acostumbraría a ser más relevante en el concierto internacional, y de ello habla estos registros donde vemos que en cuanto a participaciones mundialistas, Colombia pasó de 1 antes del 87 a 5 luego de aquel año. Mejoría que también se ve en la Copa América, donde antes suele ocupar los últimos lugares y luego se habituó a ser un equipo casi fijo en las instancias finales, donde por supuesto resalta el título conseguido como local en el 2001. Vamos ahora con Estados Unidos, una nación potencia en muchos deportes, pero que siempre miró por encima del hombro el fútbol, o como les llaman allá, el soccer, por lo que más allá de sus recurrentes participaciones en los mundiales de 1930 y 1950, el combinado de las barras y las estrellas recién empieza a ser importante en el fútbol en la década de los 90. Y aquí podemos marcar como punto de quiebre esa sufrida clasificación de los norteamericanos al Mundial de Italia 90, donde en el partido final de la eliminatoria con un gol de Paul Caligiuri, los Yankees derrotaron a Trinidad y Tobago por 1-0 y esa victoria les permitió volver a los mundiales luego de 40 años. Un impulso importante que fue la base de una revolución que se consolidaría definitivamente tras la celebración del Mundial Estados Unidos 94, un torneo que puso al soccer en el mapa deportivo del país norteamericano y que desde allí empezaría a adquirir un rol más popular y sobre todo profesional. Y ese desarrollo se nota en los años venideros, pues desde lo que fueron los mundiales del 90 y el 94, Estados Unidos luego participó en 5 mundiales más, es decir, solo faltó al último de Rusia, y esos registros también se notan a nivel continental, pues prácticamente del 90 para acá, Estados Unidos ha cosechado todos sus éxitos a nivel CONCACAF, consiguiendo, entre otras cosas, 7 títulos de la Copa Oro.
Dejamos América para ir al viejo continente, donde encontramos el caso de Portugal, una selección que, salvo contadas excepciones, en el pasado rara vez figuró en los torneos internacionales, pero todo eso cambió con la llegada de la famosa generación dorada de los 90, que rompieron en el fútbol de categorías juveniles tras el bicampeonato del mundo de Portugal en los mundiales sub-20 de 1989 y 1991. Grandes equipos que, bajo la dirección de Carlos Queiroz, encontraron el fútbol para revitalizar el balompié luso. Sin embargo, lo llamativo de esta generación repleta de talento es que tardaría en hacerse notar en los grandes eventos, y como tal se irían sin alzar ningún trofeo con la categoría mayor. Sin embargo, es innegable que desde estas grandes camadas el fútbol de Portugal empezó a tener su espacio a nivel internacional, pues desde la irrupción de aquellos jóvenes, los lusos de 2002 para acá han asistido a todos los mundiales, destacando sobre todo el cuarto lugar conseguido en 2006. Por otro lado, en la Eurocopa, luego de un pasado intrascendente desde el 96 hasta la fecha, no se han perdido ninguna cita y rompieron la maldición alzando el título en 2016. Seguimos ahora con los Países Bajos, una selección cuyo punto de inflexión también es bastante notorio, y es que hasta antes de los años 70 la selección de los tulipanes rara vez figuraba en los grandes eventos, pero todo cambió con la llegada de Rinus Michels al banco de los neerlandeses en 1974, donde, al igual que lo hizo con el Ajax unos años antes, impuso su revolución del fútbol total. El juego de la presión asfixiante, la movilidad por todo el campo y ese toque-toque que desesperaba a cualquier rival, llevado a la máxima expresión. Y es que no por nada aquella famosa naranja mecánica deslumbró en el Mundial de Alemania Federal 74, paseando a todos sus rivales camino a la final, donde en un resultado que pocos esperaban, los locales se terminaron imponiendo, pero aún así, aquel subcampeonato del mundo bastó para cambiar la historia del fútbol neerlandés de forma definitiva, pues más allá de que sus equipos practiquen este fútbol en mayor o menor medida, aquel conjunto de los 70 dejó una escuela y una identidad que es marca registrada de los naranjas, y eso se ve en los resultados posteriores a aquel Mundial del 74, donde la diferencia en cuanto a participaciones y resultados en los mundiales es abismal. También en las Eurocopas, donde los tulipanes fueron mucho más relevantes e incluso lograron quebrar su eterna maldición con las finales, alzando la copa en la edición de 1988. Cambiamos de continente y ahora vamos para Asia, donde una selección que vivió un antes y un después en cuanto a rendimiento fue Japón, un país donde el fútbol tardó en hacerse un espacio de relevancia. Sin embargo, en la década de los 90 todo cambió para los nipones, que gracias a hechos como la creación de la J-League, la primera liga profesional del país, y la contratación del entrenador neerlandés Hans Hoff como seleccionador nacional, le dieron una cara mucho más profesional al fútbol del país del sol naciente, ya que pudieron desarrollar una camada de jugadores que los llevó del infierno al cielo en cuestión de años. Pues a pesar de ganar la Copa Asiática en 1992, el equipo nipón sufrió uno de sus mayores golpes al ser eliminado en el último partido de las eliminatorias a Estados Unidos 94, en un episodio conocido como la agonía de Doha. Sin embargo, aquel proceso dejó las bases de la exitosa clasificación japonesa al Mundial de Francia 98, conseguida tras vencer a Irán en el repechaje. Una victoria que quebró el maleficio de la participación de los mundiales para Japón, que a partir de allí pudo dar rienda suelta al desarrollo de este deporte en su territorio, lo cual le ha servido para establecerse como una de las potencias de Asia, pues desde entonces ha tenido existencia perfecta en las Copas del Mundo y se ha alzado hasta en 3 ocasiones con el título de la Copa Asiática. Seguimos viajando por el mundo y ahora nos detenemos en África para ver lo que fue el detonante de Nigeria en los 90. Pues antes de esa época los nigerianos apenas habían podido alzar una Copa Africana como locales en 1980. Sin embargo, las Águilas Verdes irrumpieron con todo en la última década del siglo XX, con la mejor generación de su historia, la cual supo aprovechar el aporte de jugadores que ya se habían hecho un espacio en el fútbol europeo, como Yekini, Okocha, Finidi George, entre otros, por lo que todo ese talento supo ser dirigido correctamente por el neerlandés Clemens Westerhoff, que le dio una identidad de fútbol vertical y propositivo a este conjunto africano, que se alzó con el título de la Copa Africana en 1994, y ese mismo año también fue una de las sensaciones en el Mundial de Estados Unidos, llegando como debutante hasta los octavos de final. Un año de ensueño para una selección que desde entonces no ha abandonado su sitio privilegiado en la elite del continente africano, sumando, entre otras cosas, una nueva Copa Africana, una medalla de oro que también vale la pena destacar más allá de su naturaleza sub-23 y una presencia casi perfecta en los mundiales, ausentándose únicamente en la edición de Alemania 2006.
Y terminamos con otra selección africana como Camerún, que también vivió un antes y un después tras su icónica presentación en el Mundial de Italia 90, que a diferencia de otras selecciones no fue la aparición de una gran generación de jóvenes, sino más bien fue la reivindicación de un equipo que llegó en su plenitud a aquel torneo, pues de hecho varios de sus jugadores de aquella campaña de los Leones habían participado 8 años antes en la primera experiencia mundialista de los africanos en España 82, donde salieron sin pena ni gloria en la primera fase. Pero acá fue la revancha para veteranos como Thomas Nkono y el mítico Roger Milla, que encabezaron un equipo que ganó muchos simpatizantes por ese fútbol dinámico, intenso y alegre que mostraron en tierras italianas, donde lograron ser la primera selección africana en disputar los cuartos de final de una Copa del Mundo. Sin embargo, allí sus errores y su falta de experiencia le costó a los Leones una sufrida eliminación ante Inglaterra en el tiempo extra. Sin embargo, aquella selección de los Leones indomables puso a África en el mapa de los mundiales, y tras aquel torneo, varias puertas del fútbol elite se abrieron para los jugadores africanos, que desde entonces supieron potenciar a sus selecciones, como ocurrió con Camerún, que tras aquella gran campaña asistió a 5 mundiales más. Ganó una medalla de oro, y en la Copa Africana, si bien ya venían siendo exitosos, lograron sumar más logros como otros 3 títulos a nivel continental. Y hasta acá este recorrido por 8 selecciones que supieron superar su pasado oscuro y aprovecharon su momento bisagra para ser las selecciones competitivas que son hoy en día. ¿Qué caso les pareció el más interesante? ¿Recuerdan algún otro combinado nacional que haya tenido esta evolución con el pasar de los años? Los leemos en los comentarios y recuerden que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.